más grandito. Muchos hombres y mujeres han realizado un largo camino para pisar el barro y hundirse en las temibles aguas del río Caquetá y Orteguaza, para adentrarse en los bosques nativos llenos de sonidos ensordecedores y armónicos, conjuntos musicales de aves, monos, dantas, tigrillos, el viento y la lluvia de esta extensa Amazonía colombiana. Con ellos llegaron las motosierras, abriéndose paso para cultivar caucho, coca y ganado, transformando el territorio, ahuyentando a la fauna y a sus cuidadores, dejando lo que hoy vemos como grandes extensiones de pastos y potreros. Familias que se fueron quedando y haciendo crecer nuevas generaciones de pobladores campesinos, que van tomando el rostro amazónico y que hoy conforman la zona de las Mercedes. En Solano, la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Mecaya, la parroquia San Francisco de Asís. En Campo Alegre y Puerto Tejada, la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Y en Mononguete, Puerto Mercedes y Puerto Jerichá, la futura parroquia de San José, San Isidro. Y ahora, desde el 30 de agosto, la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de Mayoyoque. Yo nací en Milán, Caquetá. Papá es oriundo del Huila. A los 15 años se vino para el Caquetá y se consiguió a mi mamá, que era caqueteña, nacida y criada acá en el Caquetá, y se casó con ella. Ahí vinimos nosotros, la familia. Nosotros somos hijos de un huilense y mi mamá caqueteña. Yo soy originaria del departamento del Huila, municipio de Timaná. Él es de acá del Caquetá, del municipio de Milán. En el año 89 yo me fui para Bogotá, volví en el 91. En eso ellos también se fueron de acá del Caquetá para allá, para Timaná, Huila, y compraron una finca. En eso también yo llegué de Bogotá y ahí nos conocimos. La finca que ellos compraron fue ahí al pie de la finquita que tenía mi papá. Nos conocimos y nos hicimos novios. Duramos casi 3 años de novios. Ya ahí en eso quedó en embarazo de la hija mayor. Entonces me vine con él. Tomamos la decisión de que él se volvía para la tierra del Caquetá y nos vinimos. Nosotros nos vinimos del Huila para acá. Creíamos que la íbamos a hacer más fácil acá y vinimos a trabajar con la coca. En ese tiempo era el apogeo, ganábamos buen dinero, pero fue rápido que detectaron el camelladero, entonces lo volaron, la ley. Ahí pensé en sembrarme unos cultivos con un hermano, sembrar coca, tener un cultivo de coca. Y nos vinimos para Puerto Jerichá, sembramos unas hectáreas con el hermano y comenzamos a cultivar ya coca.
porque pues en ese tiempo era el apogeo y daba plata. Y cuando ya comenzamos nosotros a esperar, ya pensando en sacarle provecho, fruto al cultivo, llegó la fumigación, las avionetas, nos fumigaron todo lo que habíamos sembrado, y entonces de ahí me tocó brincar porque yo estaba en tierras de un hermano. Me vine para la vereda de la Independencia y de ahí me conseguí una finquita pequeña, una finquita de 15 hectáreas y con un plantecito también, pero ahí establecí unas mangas, unos pasticos y tuve un ganadito poquito y trabajaba allí con la coca y que me daba como 120 arrobas y también un ganadito que también levantamos y viví más o menos 5 años en la Independencia. De allí, ahí ya se murió mi mamá. Ese día me dio como mucha nostalgia y fue una razón como para yo tomé la decisión de cambiar totalmente, o sea, mi modo de ser. Ahí uno se da cuenta cuando uno queda huérfano de padres o de alguno de ellos, uno se siente ya que como que uno va quedando solo y entonces a mí, por ejemplo, me hizo reflexionar mucho y pensé que lo mejor era como vivir una vida sana y muy diferente a la vida que estaba viviendo. La dificultad más que hemos tenido en el hogar ha sido en pronto el mal genio de mi esposo. Esa es la dificultad más grande, porque el resto es un hombre maravilloso, responsable, trabajador. En el momento ya que nosotros enterramos a mi papá en Timaná, Huila, me dio ganas de irme para la catedral, comprarme una Biblia, y ese día hice el compromiso a Dios que la iba a leer, con mucho juicio y para yo pensando en mejorar, en cambiar el modo de vida. Y sí, así lo hice. Me vine para el Caquetá y comencé a leer la Biblia, a leerla todos los días, un párrafo, y la leía despacio, la meditaba, y eso fue cambiando y cambiando mi estilo de vida y mi manera de ser. O sea, después de 30 años yo cambié totalmente. Como se dice, volví a nacer de nuevo. Porque antes era muy grosero, era una persona mal hablada. Y dijimos, no, nosotros si estamos hablando de Dios y nosotros queremos hacer las cosas bien, pues debemos corregirnos. Y lo primero que hay que hacer es casarnos, pensar en un matrimonio. Antes del matrimonio nos hicimos una confesión mutua el uno con el otro. Yo le conté mis historias, mis errores, o sea, mis traiciones que le había hecho a ella y ella también. Y dijimos, bueno, ya sabemos lo que hemos hecho, ahora hagamos un juramento ante Dios. Vamos a vivir una vida sin cosas como esas que sabemos que no nos han funcionado y nos ha causado mucho dolor. Entonces comprometámonos a que vamos a ser una pareja fieles, vamos a vivir fielmente el uno para el otro. Entonces dimos lo mejor y enseguida pusimos una fecha. Llegó la fecha para el matrimonio y no pudimos casarnos. Llegaba el momento y estábamos sin un peso en el bolsillo para poder casarnos. Pusimos otra fecha, lo mismo. El momento del matrimonio estábamos mal. Bueno, nosotros aterrados, en eso llegó el padre Duel, muy amigo mío, nos volvimos muy amigos y comencé a comentarle la situación y me dijo, no, Yesid, en esta vez ustedes no van a colocar la fecha, la voy a colocar yo. Ustedes se casan tal fecha. Solamente quiero que ustedes se comprometan conmigo que se van a casar. Entonces le dije, sí, padre, coloque la fecha y nos casamos. Y yo me caso. Dijo, listo, no necesito más. Puso la fecha. Entonces colocó la fecha y cuando llegó la fecha que el padre nos buscó, no teníamos ni un peso en el bolsillo. Lo mismo que las otras 2 veces. Entonces, como ya era un compromiso serio ante Dios y con el padre, me conseguí el dinero prestado a intereses. Así nos casamos. Nosotros nos casamos el 21 de mayo del 2005 en la vereda de la Independencia. Vencimos esas tentaciones que se nos llegaban y dificultades, y ya nosotros nos enfocamos mucho a la oración.
Comenzábamos ya a practicar el rosario con familia. De ahí ya brinqué acá a La Esmeralda, hace más o menos 17 años. Somos 5 hermanos y yo vivo acá con mis papás, soy la tercera de ellos. Y mi papá pues, transmitió los valores de el amor, el respeto, la amabilidad, la responsabilidad. Mi mamá me ha transmitido los valores de la paz, el perdón, el amor propio. Siempre me han como enseñado a ir por el camino de la fe, de la oración. Mi papá me ha enseñado a manipular la tierra, a manejar ganado. Y mi mamá pues en la huerta. De mi papá he aprendido a rezar el rosario todas las noches, a aprender a perdonar, y de mi mamá a ser noble. Nosotros comenzamos con la coca, pero la coca no fue la opción, no fue la estrategia para nosotros pensar en subsistir aquí en este Caquetá, y no nos dio resultado. Entonces, en estos momentos nosotros optamos por el ganado, doble propósito. Vivimos de la leche, del queso. Yo hemos recibido apoyo del SENA, primero que todo. El SENA nos dio una capacitación de ganadería acá, y también me ha servido muchísimo las capacitaciones y lo que hemos recibido, las enseñanzas en los proyectos de la iglesia, con la pastoral social, el proyecto de aeroclimas. Viene el proyecto Agrovida Amazónica, Sembrando Armonía y Esperanza, que es la continuidad de estos procesos que hemos venido desarrollando en el territorio. Nos hemos enfocado en 3 núcleos veredales, en Mononguete, Las Mercedes y Erichá. En esas comunidades venimos desarrollando este proyecto desde 3 componentes. El primer componente es el componente de agroforestería, que permite que el campesino, 60 familias campesinas, logren hacer una transformación de los sistemas de trabajo en su finca que les permita ser más amigables con el medio ambiente. La diversificación de cultivos, en donde ellos pueden sembrar todo lo que es la parte alimentaria o los sistemas productivos tradicionales integrados con sistemas forestales y frutales que ellos pueden tener dentro de su región y dentro de su finca como tal. Y también lograr que ellos desarrollen un proceso de conservación de las fuentes de agua y también un proceso de conservación de los bosques y todas las especies que puedan también recuperar a través de los sistemas silvopastoriles que desarrollan a través de la ganadería que están implementando y que de alguna u otra manera contribuyen al tema de evitar la deforestación, la erosión de los suelos y también acabar con lo poco o mucho que queda del bosque y la naturaleza. Ahí nos han enseñado que tenemos que cuidar la naturaleza, las aguas, los nacimientos, los árboles, valorar los árboles y el sombrío para los animales. Incluso pues en estos momentos implementamos un sistema de ganadería silvopastoril que es acorde al cuidado del medio ambiente. La Iglesia Católica nos ha apoyado cuando llegó Cifisán, nos dieron capacitaciones de salud. Yo asistí como a 2 capacitaciones en ese tiempo, que eso fue más o menos en el 2004. De ahí, eso fue cuando vivíamos en la vereda La Independencia, de ahí llegamos acá y con el tiempo llegaron otra vez las boticas comunitarias, porque Jessy siempre ha estado muy cerca a la iglesia, entonces él vino y expuso eso acá en la comunidad y me eligieron a mí como boticaria. Entonces me apoyaron y desde ahí en adelante, que fue en el 2014 más o menos, accedí a trabajar con el proyecto de las boticas, que beneficia a mi familia y también la comunidad porque es comunitaria. Beneficia la vereda La Esmeralda y
y a muchas más veredas o sea, alrededor. En algún momento ha habido complicaciones con los indígenas y en el caso de los colonos, porque muchas veces el campesino irrespeta, por ejemplo, al indígena de muchas maneras, pero no. Últimamente hemos tenido unos acuerdos. Yo personalmente he estado en reuniones con el cacique de la tribu y hemos llegado a acuerdos y las cosas se están manejando bien. Que el futuro aquí funcionaría, se terminara, por ejemplo, la ilusión de sembrar cultivos ilícitos y más bien optar por lo lícito. Por ejemplo, que al tener, por ejemplo, vías, porque en este momento el problema más grande que hay es las vías de penetración, que no las tenemos. Entonces yo diría que al la gente cambiar el modo de trabajo, optar más bien por las cosas buenas y por ejemplo, aplicar técnica en el trabajo, padre, en las fincas, por ejemplo, en vez de manejar tanta extensión, aplicar más bien trabajar técnicamente. Hace años yo he estado como muy conectado con la parroquia, con la iglesia y en estos momentos pues estoy haciendo de catequista, soy catequista en mi vereda. En estos momentos pues preparo los niños de primera comunión, de confirmación. El acompañamiento que me ha hecho la iglesia ha sido muy bueno porque me ha correspondido en ese trabajo y me están ayudando, ¿no? También tenemos el componente de fortalecimiento comunitario, donde acompañamos 4 grupos de productores que tienen iniciativas de transformación y comercialización en ají, en panela, en cacao, que es el que ellos producen a nivel de sus fincas y que también a nivel de las organizaciones que ya se han venido fortaleciendo, han tenido conocimientos y experiencias que les permiten a ellos poderse ver en un escenario más comercial a nivel local y a nivel regional. De otra parte, tenemos 5 grupos de mujeres que están haciendo una experiencia de ahorro y crédito comunitario. Cuando hablamos de ahorro y crédito comunitario, hablamos de una estrategia o una metodología que le permite a hombres y mujeres poder ahorrar recursos para cumplir sus metas, que de pronto no tienen condiciones económicas dignas. Es poder que ellas pueden hacer un plan de vida enfocado en el tema de transformar su casa, su vivienda, desarrollar una mejor alternativa de producción a nivel de las especies menores. Como Zona de las Mercedes y equipo misionero, siempre hemos acompañado de manera privilegiada el pueblo. Desde el año pasado hemos empezado un camino más cercano con las comunidades autóctonas Coreguaje. Y desde este año el equipo misionero, que se ha renovado completamente con nuestro obispo y Marcela del Centro de Pensamiento, hemos empezado un camino de reflexión sobre la pastoral campesina. Para el vicariato en la Zona de las Mercedes, la opción campesina es una prioridad. En los varios encuentros han surgido algunos elementos que son muy importantes para un acompañamiento y el crecimiento de las comunidades campesinas. La subdivisión del territorio y la presencia de los evangelizadores en puntos estratégicos han sido fundamentales para acompañar estas comunidades en un proceso de crecimiento humano y espiritual. Visita a las comunidades veredales, resguardos más seguidos y el visiteo a las familias en las veredas, pueblos y caseríos. Encuentro de capacitación de los campesinos y la formación de líderes, animadores y catequistas veredales.